presentación de esta jornada de adolescencias y en este momento voy a presentar a Juan Martín González Lizola. Juan, ¿andás por ahí? Sí, sí, Gaby, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto, muy Bueno, bien. excelente. Bueno, para mí también es un gusto presentarlo a Juan. Él es licenciado en psicología y máster en análisis conductual aplicado. Posee formación en ACT y se especializa dentro del espectro TOC. Es psicoterapeuta de niños, adolescentes y jóvenes y también es supervisor clínico, docente tanto de grado como de posgrado y es coautor del Manual de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales que hemos publicado tanto por la editorial Sara como por Tres Olas Ediciones. Así que bueno, los dejo con Juan Martín para que puedan continuar con esta jornada. Bueno, bueno, Gaby, muchas gracias por la presentación. Quiero decirte que me robaste una diapositiva, la de presentación, así que bueno, me la voy a saltear. Bueno, chicas, chicos, un gusto, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Bueno, voy a comenzar compartiéndoles la presentación del día de hoy, que hablaremos un poco de trastorno obsesivo compulsivo en población adolescente. Denme un segundo que estoy presentando de Canva. A ver si puedo compartir pantalla yo ahí, sí. Sí, sí, sos coanfitrión. Ah, perfecto. Ahí voy, ¿eh? Compartir. Bien. ¿Se ve bien? ¿Todo ok? Perfecto. Excelente. Bueno, a ver si esto. Pantalla completa. Ahí. Bueno. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy. Como dijo Gaby hace un ratito y me presentó, ¿sí? Esta es bueno, un poquito mi currículum, a lo que actualmente me dedico, lo que fui haciendo a lo largo de mi carrera de grado y posgrado. Actualmente soy, bueno, docente universitario también de la UFLO, de Psicoterapias 2 y bueno, también del posgrado de Clínica Infanto-Juvenil, donde también vemos un poco lo que vamos a ver hoy acerca de TOC, ¿sí? Y bueno, la idea de esta charla, ¿sí? De esta clase barra charla que vamos a tener el día de hoy, es un poco introducirnos en el mundo del TOC en población adolescente, sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, diagnóstico, ¿sí? Un poco incidencia, tratamiento, cuáles son los tratamientos validados para el TOC, en qué consisten, medianamente alguna idea de cómo aplicarlos y demás. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es el camino que vamos a recorrer el día de hoy. Todo esto me lo salteo porque, bueno, Gaby ya me presentó, ¿sí? Así que, bueno, vamos a meternos de lleno en el tema del TOC. Bien, las definiciones respecto a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. En líneas generales parecen sencillas, ¿sí? En cuanto a lo teórico, en cuanto a entender cuáles son los elementos que forman parte del TOC, pero es bastante más difícil verlo cuando uno tiene un paciente adelante. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero si hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, vamos a notar sobre todo la presencia de lo que se conocen como obsesiones, que son ciertos pensamientos, imágenes, impulsos intrusivos y no deseados que determinada persona tiene, y algunas estrategias, ¿sí? Que se conocen como compulsiones, rituales, ¿sí? Son todos sinónimos, que son ciertos comportamientos o actos que son repetidos, que duran bastante tiempo, ocupan una cantidad de tiempo bastante prolongado en la rutina, en la vida de los pacientes, que, bueno, son utilizados normalmente para reducir la ansiedad que generan las obsesiones, ¿sí? Que son estas intrusiones o pensamientos que aparecen, ¿sí? De manera frecuente en esta población, en estos pacientes, ¿sí? Y lo más importante de esto es que, bueno, genera un impacto significativo en el funcionamiento de la vida de esa persona, en este caso de este adolescente. ¿Bien? Sobre todo porque lleva mucho tiempo preocupado sobre sus obsesiones y ocupado en
ejecutar los comportamientos, los rituales, las compulsiones, y eso, por supuesto, que interfiere con el funcionamiento tradicional de su vida, de las cosas que hace, del colegio, de las relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares, etcétera. Bien, también altera, por supuesto, varias cuestiones del funcionamiento familiar que ya iremos viendo más adelante. ¿Sí? Bien, entonces, es un trastorno con una prevalencia bastante importante, ¿sí? Si bien hay prevalencia, y hay varias estadísticas de prevalencia y curso típico por país y demás, en líneas generales, dentro de los niños y los adolescentes, ¿sí? Se sitúa entre el 1 y el 3%, ¿sí? La prevalencia de este trastorno. ¿Bien? Otra cosa para destacar es que es altamente incapacitante, ¿sí? Es uno de los trastornos de, digamos, del DCM más incapacitantes que existen, ¿bien? En el funcionamiento de la vida social, normal, si quieren, de los individuos, ¿sí? Y bueno, el curso típico de la aparición y el desarrollo del trastorno suele ocurrir en la niñez media, ¿sí? Entre los 8 y los 12 años, ¿sí? O en la adolescencia temprana, ¿sí? Por eso es tan importante la idea de poder generar algún diagnóstico temprano, porque el aprender a identificar tempranamente el TOC ayuda, ¿sí? Ayuda a, bueno, justamente poder desarrollar intervenciones de manera temprana. ¿Por qué? Porque, bueno, eso mejora luego, ¿sí? El pronóstico del trastorno, ¿bien? Del TOC, ¿sí? Entonces, bueno. Como les digo, 8 a 12 años, ¿sí? Es más o menos el inicio medio donde suele ocurrir, ¿sí? Los primeros síntomas. No son fáciles de identificar los primeros síntomas de TOC, suelen mezclarse con otra serie de cosas, digamos, o de trastornos típicos o de dificultades típicas de la niñez y de la adolescencia, bien, como preocupaciones por determinado tipo de cosas. Los rituales no son vistos como tales al principio tal vez, entonces son difíciles de diagnosticar. Entonces eso se va cronificando y va obviamente agravando el cuadro si no recibe, por supuesto, detección y una intervención. Bien, bueno, perfecto. Bueno, entonces, avanzando un poquito con el tema diagnóstico. Como ya dijimos antes, las obsesiones, ¿sí? Y compulsiones asociadas, es decir, estos pensamientos, estas imágenes que ocurren y ciertos mecanismos, ciertas conductas que alivian temporalmente la aparición, ¿sí? Y la frecuencia de esas obsesiones, bueno, hace que uno lleve mucho tiempo, las personas que padecen TOC estén mucho tiempo, ¿sí? Atravesando situaciones de mucha angustia y de mucho deterioro significativo de las funciones diarias. Imagínense personas que están 2, 3, 4 horas por día, ¿sí? Trabajando o compulsionando acerca de sus obsesiones, ¿sí? Generando un montón de conductas para aliviar esas sensaciones. Así que, bueno, como se imaginarán, afecta significativamente la vida de esas personas que pasan tanto tiempo en eso y retiran, por supuesto, tiempo valioso de otras cosas que podrían estar haciendo en su vida, con su vida. ¿Bien? Bueno, y hay muchos tipos de obsesiones en el TOC, ¿sí? Estos pensamientos, estas imágenes que aparecen de manera intrusiva, que no se van, ¿sí? Y que generan este malestar tan significativo del que hablamos, bueno, tienen distintos contenidos. En líneas generales, hay ciertos contenidos comunes, como conocerán, por ejemplo, el más común, yo creo que si a cualquier persona le preguntan qué es el TOC, y lo primero que piensa es en la contaminación, en la gente que se lava las manos 50 veces por día, ¿sí? Ese es un contenido de las obsesiones, ese contenido que las personas de repente sienten que se van a contaminar, que van a enfermarse por haber tocado o entrado en contacto con alguna sustancia, con alguna superficie, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, necesitan hacer algo para justamente que ese pensamiento, esa intensidad desaparezca, ¿bien? Y eso que necesitan hacer
tiene que ver justamente con, bueno, los rituales o las compulsiones. ¿Bien? Pero no son los únicos contenidos de las obsesiones. Hay muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, hacerse daño a sí mismos o a los demás, ¿bien? Que aparezcan contenidos de daño hacia los demás, hacia sí mismos y hacia sí mismos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de eso, ¿sí? La simetría, poner objetos en determinado orden, ¿sí? No solamente tiene que ver con el orden a nivel estético, ¿sí? Sino que con cumplir cierta secuencia de cosas para llegar, ¿sí? A determinado resultado. Bien, gente que va contando, por ejemplo, de 5 en 5 determinados ítems, determinados números. Bueno, hay una cantidad de contenidos de simetría muy grandes, ¿sí? Que obviamente pueden transformarse en obsesiones. Bien, bueno, ya vamos a ir viendo un poquito más acerca de los contenidos, que pueden ser, como les digo, un montón, ¿sí? Pero piensen respecto a esto si algo de esto en algún momento no les habrá pasado alguna vez, ¿no? Tal vez no a esta intensidad, no a este nivel, pero alguien puede pensar, por ejemplo, que los pensamientos intrusivos en realidad son parte de la vida de los seres humanos, ¿no? Pero la cuestión es el nivel de deterioro funcional que generan, porque el nivel de malestar que producen es tan significativo y las compulsiones llevan tanto tiempo, bien, que ahí se empieza a configurar un poquito lo que tiene que ver con el diagnóstico. Que ya les anticipo, ¿sí? Les voy adelantando que el diagnóstico, si bien hay herramientas diagnósticas como cuestionarios y demás, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Es decir, hay que observar lo que hace el paciente, el consultante, en su vida, cuando uno hace una buena conceptualización de caso y arma el diagnóstico, ayudado obviamente por las estrategias, por los test, digamos, pero no solamente eso, sino que lo más importante es observar cómo se dan esas compulsiones, cómo se dan esos rituales, qué tipo de obsesiones son, porque bueno, cambian mucho de persona a persona, ¿sí? Entonces, a veces las herramientas diagnósticas no son tan sensibles de la experiencia, ¿sí? De las personas, ¿está bien? Con algunas herramientas hay muchos falsos positivos, bueno, un poquito de eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Pero el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Bien, y acá tienen tipos de obsesiones comunes, ¿sí? Que encuentran tanto en población adolescente como en niños y adultos. El TOC no es algo que varía demasiado en forma, tanto en niños como en adolescentes y en adultos. Sí, obviamente que hay, bueno, ciertas áreas y ciertas dimensiones que cobran mayor significación, por ejemplo, en el adolescente que en los niños, sobre todo ¿qué pasa cuando hay obsesiones que involucran, por ejemplo, contenidos que tienen que ver con la amistad, la socialización, las relaciones con otros? ¿No? Y esa persona, por ejemplo, no puede estar en contacto con gente de repente, porque cada vez que está en contacto con grupos de amigos y demás, aparecen obsesiones de hacerles daño, por ejemplo, ¿no? De clavarles un cuchillo, o están comiendo en el comedor del colegio, piensen, bueno, y está el cuchillo o los cuchillos cerca, y esta persona está eh, con estas obsesiones encima, ¿no? Estos impulsos a hacerle daño a algún compañero, entonces tienen que empezar a ritualizar, a compulsionar, a hacer ciertos rituales para que esas ideas se vayan de su mente y por ahí no está presente en una conversación con los amigos, o sea, piensen en todo el deterioro funcional que se puede generar, ¿sí? En un adolescente, ¿bien? Pero bueno, acá tienen varias, ¿sí? Bueno, varios tipos de contenidos obsesivos. Muchos de estos, bueno, más conocidos algunos, otros no tanto, ¿sí? Como las dudas repetidas, la comprobación. La comprobación es el típico ejemplo, ¿sí? De un TOC, del famoso cerré el gas, ¿no? Salí de casa y cerré el gas, ¿sí? Y bueno, y uno piensa que las formas clínicas se dan de esta manera, con los ejemplos cotidianos y típicos. Lo cierto es que no es así, puede pasar, pero no es generalmente así. Entonces, una persona que, por ejemplo, yo tengo una paciente que la comprobación es ver si cerró la sesión de su trabajo, su sesión de trabajo virtual, porque trabaja home office, ¿no? Entonces entra 3, 4 veces por día cada vez que terminó su jornada laboral a chequear a ver si su sesión fue cerrada. ¿Bien? Y ahí tienen, bueno,
la duda obsesiva, ¿no? Esto de cerrar la sesión y la comprobación, ¿sí? De ir a la compulsión, digamos, ¿no? De ir y chequear y revisar si está cerrada, si fue cerrada y demás. Bien. Bueno, luego tienen las típicas de contaminación, que ya las mencionamos, ¿sí? Respecto a, bueno, hay de todo tipo, ¿sí? Que tienen que ver con gérmenes, que tienen que ver con enfermedades. Por ejemplo, alguien que está yendo en tren, ¿no? Hacia su casa y de repente eh, agarró en la manija del tren y justo vio que la agarró otra persona, la manija del tren la había agarrado otra persona que se bajó y ella entró en contacto con esa manija y esa persona parecía enferma y de repente piensa que se contagió SIDA, por ejemplo, por haber tocado esa manija, ¿no? Hasta ese lugar llegan las obsesiones de contaminación. ¿Bien? Que, bueno, en ese caso, cuando tienen que ver con las enfermedades, las obsesiones de contaminación, ¿sí? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con hipocondría, ¿sí? ¿Qué tan probable es que alguien que toque una manija se contagie SIDA? La verdad que cero probable, ¿no? Entonces ahí lo pueden diferenciar un poco de la preocupación real de contagiarse una enfermedad si pasó una situación más realista donde pudiese haberse dado esa posibilidad, ¿sí? Por eso es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial del TOC. ¿Por qué? Porque la comorbilidad es alta, ¿sí? O sea, la presencia de TOC y otros trastornos es muy frecuente y muy común, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Bueno, el impulso o impulsos de hacerse daño o hacer daños a otros, ¿bien? Esto es algo que ocurre bastante, ¿sí? Bueno, es un contenido obsesivo que aparece bastante, ¿sí? Suele ser difícil de trabajar, pero también divertido, divertido desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Por supuesto que las personas que padecen TOC sufren un montón, ¿sí? Pasan muy malos momentos, pero, digamos, el trabajo es muy creativo, el hecho de poder diseñar el tratamiento y los ejercicios de exposición que vamos a ver más adelante para estos contenidos. ¿Bien? Bueno, también se encuentran contenidos religiosos y sexuales, ¿sí? Son obsesiones que suelen estar bastante presentes. En realidad son obsesiones, contenido obsesivo que suele ser bastante difícil de trabajar, ¿sí? Con un pronóstico no tan bueno como otros contenidos que son un poco más accesibles, como los de contaminación, como los de los ejercicios, perdón, los contenidos de simetría. Esos suelen ser más fáciles y el pronóstico del tratamiento suele ser mejor. ¿Bien? Lo cual no significa que no se puedan trabajar los otros. Y por contenidos religiosos y sexuales, bueno, puede ser que aparezcan contenidos de todo tipo, no sé, como de tener sexo con un familiar, con una hija con un padre, puede ser bueno, obviamente ni hablar que hay contenidos de pedofilia también que aparecen en algunos pacientes. ¿Sí? Contenidos religiosos que tienen que ver, por ejemplo, con blasfemar o con miedo a haberle faltado el respeto a Dios, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos de este estilo, ¿sí? Bueno, y lo que tienen, por supuesto, también es que cuando se dan, no se dan de manera tan pura los contenidos, a veces hay mezclas, ¿no? Puede haber cierto contenido de hacer daño a otros mezclado con contenidos sexuales y religiosos, ¿vean? Entonces, bueno, nada. Suele ser bastante difícil a veces como catalogar los contenidos obsesivos, ¿sí? Pero bueno, obviamente que con práctica uno va también teniendo mayor idea, ¿sí? Bien. Bueno, también hay algunas cuestiones etiológicas y de factores genéticos. Había hecho más de esto, ¿sí? Había hecho como algún desarrollo mayor, ¿sí? Pero bueno, me parecía que es como un poco más nerd para el que nos gusta, o los que nos gusta por ahí estas cosas, y saqué varias diapos de esto, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la heredabilidad en el TOC, ¿sí? Y también algunos circuitos neurofisiológicos que están implicados. ¿Sí? En la adquisición o algunas anomalías, ¿sí? De que tienen que ver con la corteza frontal, el tálamo y demás cosas. Eso un poco lo saqué, pero bueno, es interesante también y hay muchos estudios al respecto. Pero volviendo a la cuestión de la genética y de la heredabilidad,
Bien, más o menos se estima en población infantojuvenil, ¿sí? Entre el 45 y el 65%, según estudios con gemelos monocigóticos, familias. O sea, el TOC tiene una carga genética bastante grande, ¿sí? Bastante grande. Bien, por supuesto que no es lo único que importa en la adquisición del TOC, hay un montón de otros factores, ¿sí? Y cómo esa genética se cruza con factores ambientales, etcétera. Bien, pero bueno, hay varios estudios que muestran que hay una carga genética importante, por lo cual siempre está bueno en población adolescente poder tener, ¿sí? Contacto con la familia si es posible, ¿sí? Con la familia, bueno, con la familia genética, ¿sí? Bueno, también con la no genética, pero particularmente, ¿sí? Si son, digamos, un adolescente que es hijo de padre y madre, ¿sí? Y bueno, ver un poquito cómo, digamos, cómo está constituida esa familia, porque por ahí el padre o madre, uno de ellos, puede llegar a tener TOC o puede tener sintomatología, ¿sí? Referida al TOC, ¿sí? Entonces, eso está bueno, ¿bien? Está bueno que lo puedan evaluar. ¿Sí? Entonces, bueno, después hay ciertas variables genéticas asociadas a algunos neurotransmisores, ¿sí? Serotoninérgicas, vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, bueno, y algunas otras más, ¿sí? Pero bueno, no hay nada concluyente respecto a que hay un gen responsable, ¿sí? En el desarrollo o en la etiología del TOC. ¿Bien? Bueno, estas vulnerabilidades genéticas, por ahí de heredabilidad familiar y demás, pueden, por supuesto, interactuar con factores ambientales y predisponer más a la adquisición de un TOC completo, de un TOC clínico, ¿sí? Pero, bueno, no necesariamente tiene que pasar eso, depende de un montón de otros factores. Bueno, ahí pueden meter un montón de variables, ¿no? Estilos de crianza, nada, ambiente familiar, trauma, millones de cosas que están implicadas en la adquisición, pero no solo del TOC, sino de un montón de trastornos. Bien, bueno, bueno, mencionaba un poquito el tema de las comorbilidades, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente el TOC, el inicio del TOC en la infancia, ¿sí? Se dice que aparece en la infancia si es antes de la pubertad. Si es después de la pubertad, ¿sí? Ya no es en la infancia, sino bueno, en la adolescencia. Bien. Y las comorbilidades también se van modificando, ¿sí? Si aparece en la infancia, hay más comorbilidad con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con TDAH, con tics, trastornos por tics, ¿sí? O algunas condiciones asociadas, ¿sí? Y después lo que ocurre mayormente y pasando tal vez la pubertad, ya empieza a vincularse más con la posibilidad de compartir, de tener trastornos comórbidos con ansiedad y depresión, ¿sí? Y eso se replica también en población adulta, ¿sí? De hecho, una combinación muy frecuente de TOC es con trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Eso está bastante estudiado, lo cual confunde a veces un poco al clínico porque no identifican si la preocupación es una preocupación obsesiva o si tiene que ver un poco con la ansiedad, ¿sí? Del trastorno de ansiedad generalizada. ¿Está? Pero bueno, comorbilidades hay varias. Generalmente cuando hay TOC hay alguna otra comorbilidad. Como siempre, está en el criterio clínico que es más importante trabajar primero, ¿sí? Sí, y bueno, y la mejor manera por ahí de hacer esa evaluación es, bueno, ¿qué es lo que mayor deterioro funcional genera en la vida de esa persona? ¿Sí? Si es el TOC, se empezará con el TOC, si es otra cosa, se empezará con otra cosa. ¿Bien? Bueno, bueno, así como hay modelos neurobiológicos, ¿sí? De la etiología, del mantenimiento, del desarrollo del TOC, también hay modelos psicológicos, ¿sí? De adquisición, de cómo se ha ido adquiriendo, por supuesto, o se configura el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, y esos modelos psicológicos, por supuesto que toman a los pensamientos intrusivos como algo, comillas, normal, ¿no? O sea, algo esperable de los seres humanos, que podamos, ¿sí? Estar en contacto con una cantidad muy grande de pensamientos intrusivos.
y muchas más veces de las que creemos. Solo que, bueno, nuestra interpretación de esos pensamientos desde modelos más cognitivo-conductuales no es tan terrible o no le atribuimos el nivel de amenaza a esos pensamientos tan alto como alguien que, por supuesto, está atravesando un trastorno obsesivo compulsivo. Bien, pero si no piensan en, no sé, alguna vez que han pasado por un puente alto, esos puentes que tienen tal vez, no sé, carreteras, autopistas abajo, y tal vez en algún momento no se les habrá acusado, si alguien salta de acá, se hace de goma o se muere, ¿no? O qué pasaría si, ¿no? Entonces, bueno, todo eso podría ser configurado tranquilamente como un pensamiento intrusivo, ¿no? Solo que por ahí dijeron eso, se asomaron, miraron y siguieron caminando, ¿no? Y se fueron a sus casas o donde fuera. Bien, pero bueno, lo importante es, bueno, esos pensamientos son parte de la mayoría de la población, pero en el TOC tenemos esa interpretación de que son súper peligrosos, que son moralmente inaceptables en algunos casos, sobre todo en los contenidos más ligados a la moralidad, a la religión, ¿sí? Y demás temas que estuvimos hablando, o que esos pensamientos van a llevar a una consecuencia terrible, difícil, que algo malo va a ocurrir. Si yo pienso que mi mamá se va a morir es porque efectivamente se va a morir, ¿sí? Bueno, entonces, y ahí se produce lo que se conoce como fusión pensamiento-acción, ¿sí? Lo que pienso es lo que efectivamente va a ocurrir. Por supuesto que pensar de esta manera o esta interpretación genera ansiedad significativa, ¿sí? Y otra serie de cosas que llevan, por supuesto, a la realización de los rituales para reducir esa ansiedad. Bien, y desde el modelo cognitivo-conductual o más desde el modelo del condicionamiento operante, podríamos pensar que las compulsiones actúan como refuerzo negativo, ¿sí? Que alivian temporalmente la ansiedad y mantienen el ciclo obsesión-compulsión. Es decir, aparece un pensamiento obsesivo o una imagen obsesiva o lo que fuese, una sensación obsesiva. Esa sensación se relaciona con el ritual o la compulsión que sirve para disminuir esa sensación. Bueno, entonces se refuerza esa conducta que fue útil reduciendo temporalmente el malestar. Bien, entonces ese es un poquito una punta por ahí de, bueno, ¿por qué se mantiene este comportamiento en las personas con TOC? ¿Sí? El comportamiento compulsivo, ¿sí? Los rituales. Bien, entonces, bueno. Y dentro de los modelos psicológicos explicativos, también tenemos modelos psicológicos de tratamiento, ¿sí? Yo me voy a centrar en esta presentación, más que nada por una cuestión de tiempo y de espacio-tiempo, en el tipo de tratamiento que mayor evidencia, o uno de los tratamientos que mayor evidencia ha mostrado, que es la exposición con prevención de respuesta, ¿sí? Que ahora nos vamos a meter un poquito más en qué es la exposición con prevención de respuesta, pero no es el único modelo para trabajar el TOC, ¿sí? De hecho, hay modelos cognitivo-conductuales, más de segunda ola, más clásicos, donde se trabajan, obviamente, estrategias como la reestructuración cognitiva y demás, que han demostrado efectividad también en el tratamiento del TOC, ¿sí? Solo que, bien, bueno, la evidencia, hay distintos tipos de evidencia y la evidencia, como ustedes saben, ¿sí? Se puede volver controversial si varios grupos diferentes encuentran resultados distintos, ¿sí? Pero normalmente siempre ha mejorado el porcentaje de personas que mejoran en el TOC con, bueno, la incorporación de técnicas conductuales, ¿sí? Como la exposición y prevención de respuesta, que ahora vamos a ver lo que es. Bien. Pero básicamente y en líneas generales, la exposición y prevención de respuesta busca de alguna manera bloquear esta relación que mantiene obviamente a la persona haciendo los rituales, ¿sí? Esta relación entre obsesión, conducta compulsiva, alivio, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de la habituación y la inhibición del miedo inicialmente, ¿sí? Para que justamente la persona de alguna manera logre no hacer, comillas, comillas, sus rituales, ¿sí? Los rituales, cada vez que aparece la conducta, perdón, cada vez que aparece la obsesión, ¿sí? Hacen, bueno, que esa sensación de malestar se alivie. Bueno, entonces le enseñamos a la persona
¿sí? Posibilidades de estar en contacto con esos pensamientos obsesivos sin compulsionar o compulsionando lo menos posible, ¿sí? Según el montón de factores, el tipo de gravedad de TOC, la forma en la cual el paciente esté dispuesto a exponerse a estos ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, entonces, como les comentaba, así dentro de estos mismos modelos psicológicos, les comentaba, por supuesto, también que hay aprendizajes que se sostienen en el mantenimiento del ciclo obsesión-compulsión, ¿sí? A través de reforzamiento negativo. Bueno, eso se explica obviamente a partir del condicionamiento operante de Skinner, pero también desde el condicionamiento clásico explicamos como ciertos estímulos neutros, como pueden ser, ¿sí? Los pensamientos en algún momento se asocian con, bueno, estados internos, por ejemplo, de ansiedad tras repetidas experiencias, ¿sí? Es decir, esos pensamientos que eran estímulos neutros se asocian, ¿sí? A ansiedad, a malestar. ¿Bien? Y eso hace que, bueno, se genere, ¿sí? Entonces, esta asociación entre pensamiento intrusivo, ansiedad. ¿Bien? Y el condicionamiento operante explica el mantenimiento, ¿sí? De este patrón de, bueno, obsesión, compulsión, como expliqué antes, ¿sí? A través del reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque es útil el ritual bajando el nivel de ansiedad, momentáneamente al menos, ¿sí? Momentáneamente al menos. Y esto, obviamente, en el tratamiento se le explica, por supuesto, al adolescente, ¿sí? Obviamente adaptando la terminología, generando condiciones para que, bueno, el adolescente a nivel lenguaje, comunicación, lo que fuera, pueda, ¿sí? Entender que lo único que hace es aliviar temporalmente el malestar, pero que a largo plazo el malestar cada vez crece más, ¿sí? Y bueno, y obviamente la evitación de estos estímulos ansiógenos, porque cada vez que aparece esto genera malestar, eso impide la extinción del miedo y consolida el trastorno. Es decir, nunca, ¿sí? Si la persona siempre hace los rituales, nunca se logra que la persona se habitúe al miedo y a la sensación de malestar que le generan sus pensamientos o sus imágenes. ¿Bien? Bueno. Bueno, respecto al tratamiento, sobre todo en adolescentes, hay un concepto que es súper importante que se conoce como acomodación familiar. Vale para el TOC como puede valer para un montón de otros tratamientos sobre X trastorno, X problemática, X disfunción, como quieran llamarlo, según el modelo psicopatológico del cual se paren. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la acomodación familiar? Bueno, es miembros del hogar, personas, mamá, papá, hermanos, modifican rutinas para aliviar la ansiedad del paciente consultante, ¿sí? Entonces, forman parte de alguna manera de los rituales, ¿está bien? Empiezan a formar parte de los rituales del paciente. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, em, el paciente tiene, bueno, ciertas dudas obsesivas que se las pregunta a la familia, ¿no? Entonces, paciente que dice, bueno, ¿me podré comprar el celular con la plata que tengo y me alcanzará? ¿Y cuánto necesito? ¿Y no necesito más? No, pero yo tengo la plata, pero ¿seguirá saliendo lo mismo? A ver, le voy a preguntar a mamá, che, mamá, ¿sigue saliendo lo mismo el celular? A ver, abrí Mercado Libre, chequea a ver si todavía está ese precio. Y si sube... Y, y ahora no tengo la plata, ¿no? A ver cuánta plata tengo. ¿Me contás la plata? ¿Bien? Bueno, eso de alguna manera es algo de lo que tiene que ver con la acomodación familiar, ¿sí? Es decir, la familia participando activa o pasivamente, ¿sí? Ahora les voy a explicar lo de pasivo, de los rituales, ¿está bien? Entonces, bueno, la familia participa, ¿bien? ¿Y qué hace? Bueno, ¿qué logra con eso? Bueno, reducir el malestar momentáneamente, ¿sí? Pero bueno, refuerza las creencias disfuncionales del paciente de que eso es un estímulo, ese estímulo ansiógeno, ese pensamiento obsesivo es tan invalidante que, bueno, nada, necesito hacer algo para que se vaya. Entonces, bueno, pregunto, hago la conducta, ¿sí? Compulsiva, etcétera. Le cuento a mi familia de mis rituales y mis obsesiones, por ejemplo, ¿no? Eh, una paciente que tiene miedo a la contaminación, ¿no? Entonces le dice a la mamá, uy, mami, ¿abrís la puerta vos de casa?
¿sí? Abrí esta puerta, o van a hacerse un estudio, o no están en casa, están en la calle. ¿Me acompañas a hacerme un estudio? Dale. Ah, ¿y por qué me acompañás? Y bueno, porque va a haber puertas, ¿sí? Y para evitar que yo las tenga que abrir. Y va y la madre abre las puertas, ¿no? Toca el botón del ascensor. ¿Bien? Madre, padre, hermano, pareja, quien sea, ¿sí? Bueno, eso es la acomodación familiar y es muy importante, ¿sí? De ser posible poder trabajarlo, bueno, tanto con la familia como con el paciente, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es importante? Bueno, porque la evidencia muestra eso, ¿sí? Que ciertas intervenciones, ¿sí? Donde se agregue psicoeducación, ciertos componentes familiares, donde se le explica obviamente a las familias cómo hacer para no perpetuar un poco este mecanismo, ¿sí? De evitación o de reforzamiento de los rituales. Bueno, eso ayuda a que la acomodación sea menor y que la eficacia terapéutica finalmente mejore. ¿Bien? ¿Qué es la eficacia terapéutica en TOC? Me preguntarán. Bueno, el TOC es una condición que tiene cierto nivel de cronicidad, ¿sí? Y el tratamiento es sintomático, ¿sí? El tratamiento es sintomático. La idea es que la persona tenga la menor cantidad posible de compulsiones, de rituales, ¿sí? Y que el malestar de sus pensamientos intrusivos, de sus obsesiones, sea el menor posible, ¿sí? Pero que no tenga más intrusiones, que no tenga nunca más rituales luego de un tratamiento, es muy raro, les diría casi imposible, ¿sí? Pero para no ser tan pesimista, les digo, es muy raro, ¿sí? Hay recaídas, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta con los tratamientos para el TOC, pero el tratamiento es más que nada para reducir la sintomatología, ¿sí? Lo más posible. ¿Hasta qué nivel? Bueno, hasta un nivel donde donde la persona pueda adquirir un nivel de vida mucho más funcional del que tenía, ¿sí? Recuperar esa vida funcional que tenía, ¿sí? Antes de que empezara la sintomatología, ¿sí? Al punto máximo posible, ¿sí? Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas clínicas de evaluación diagnóstica, ¿sí? Hay muchas herramientas de evaluación diagnóstica del TOC, ¿sí? De distinto tipo, que evalúan distintas cosas, ¿sí? Hay de hecho herramientas de acomodación familiar, ¿no? Para ver qué grado de acomodación familiar tiene X familia de X paciente, ¿sí? Pero finalmente, y lo más importante de todo, son ustedes como clínicos evaluando directamente los comportamientos y las rutinas diarias, ¿sí? Entrenarse en el mejor análisis funcional posible, ¿sí? En este caso, por lo menos con esta manera de verlo, para poder identificar los pensamientos, las intrusiones y los rituales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo más clave de todo. Ahí va a estar lo más importante de todo, ¿sí? De su expertise como clínicos, clínicas, en analizar bien los comportamientos que están actuando como compulsiones, como rituales, e identificar, ¿sí? Identificar, iba a decir, e identificar las obsesiones, ¿sí? Las obsesiones, el contenido obsesivo y demás, ¿sí? Que es súper difícil muchas veces hacerlo, ¿bien? Porque las obsesiones a veces son, a ver, no les quiero mentir, a veces son sencillas. Sí, alguna vez pueden ser de las típicas, de las clásicas, pero pocas veces, porque cada paciente tiene su manera, ¿sí? Diferente de armar ese pensamiento obsesivo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, bueno, tener cierto ojo para poder notar los contenidos obsesivos. Los contenidos sí se mantienen bastante, es decir, ustedes pueden ubicarlos dentro de los contenidos obsesivos tradicionales, ¿no? Que les mencioné hace un rato, pero muchas personas tienen, y sobre todo para evaluar el grado de severidad. ¿Cómo evalúan el grado de severidad? Bueno, persona que tiene pocos contenidos o un solo contenido de obsesiones es mucho menos severo. Persona que tiene muchos contenidos distintos es mucho más severo, ¿sí? Y mucho más difícil el trabajo. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, hay muchos cuestionarios, ¿sí? Una escala que se suele tomar mucho, ¿sí? Es el iVox, ¿sí? O el iVox, ¿sí? Que es una escala que mide un poco la severidad, el tiempo que lleva a la persona, cuánto tiempo le llevan sus rituales, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera.
Bien. Bueno, y la versión para niños y adolescentes es el CI-BOX, ¿sí? Es bastante similar, solo que bueno, algunos ítems son diferentes y están adaptados un poco a algunas cuestiones de esa población específica. Pero bueno, es una herramienta que suele utilizarse mucho y les indica el grado de severidad, ¿sí? Sirve para indicarles el grado de severidad, ¿ya? Y se usa mucho como herramienta diagnóstica, ¿sí? Más allá de una observación clínica directa de ustedes, que esa es la más importante en realidad, pero se utiliza mucho como medida pre y post tratamiento, es decir, personas que puntúan determinado nivel en el iVox de, por ejemplo, severidad mediana, por ejemplo, y después de un tratamiento le vuelven a tomar el cuestionario y da una puntuación menor, bueno, podrían suponer que el tratamiento funciona o está funcionando, ¿sí? Se vuelve una buena medida pre-post tratamiento, ¿está bien? Bueno, bueno, sí, la iVox o sí, iVox sí evalúa severidad, como les digo, considerando frecuencia, esto ya se los comenté, interferencia en la vida diaria, malestar, nivel de resistencia y control sobre obsesiones y compulsiones, también evalúa eso, o sea, qué hace la persona, ¿sí? Para no compulsionar, ¿sí? Para tener menos cantidad de obsesiones o qué hace, ¿sí? Qué nivel de resistencia y control puede tener sobre hacer sus rituales o no hacerlos, ¿sí? Eso es muy importante porque una persona que tiene cero control va a ser mucho más difícil el tratamiento que una persona que tiene cierto control sobre sus obsesiones, que las puede postergar, que puede hacer determinadas cosas. Por ahí hay conductas de evitación también para evitar los lugares donde, por ejemplo, hay más rituales, y eso les puede dar una idea también de la severidad y les puede dar una idea de la comorbilidad. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, piensa en una persona que, bueno, ya no sale a, no sé, un adolescente que ya no sale a bailar porque en el boliche hay un montón de eventos, disparadores y demás a nivel situacional que hacen que compulsione mucho, que tenga un montón de rituales, ¿sí? Y por ende un montón de pensamientos obsesivos. Entonces dice, bueno, dejo de ir al boliche. ¿Bien? Y de repente le pasa lo mismo con, bueno, reuniones con amigos. Y otra cosa más, y otra cosa más, y de repente no sale cada vez menos, no se ve con casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, ahí la depresión, ¿sí? Tocando la puerta, ¿sí? Posiblemente, entonces ahí pueden ver cómo se va enganchando también la comorbilidad con otras cosas, ¿bien? Con otros trastornos, si quieren llamarlo así, ¿sí? Bueno, por eso justamente es importante, como decía ahí abajo, evaluar las comorbilidades frecuentes, la ansiedad generalizada, la fobia, fobia social, ¿no? Bueno, y en este ejemplo que les di también podría pasar fobia social. Cada vez me expongo menos, cada vez tomo más distancia. Por ahí mis obsesiones tienen que ver con otros, ¿no? Obsesiones de tipo sexual, ¿no? De tipo sexual con contenido sexual, ¿no? Si me rozo en el colectivo con alguien, entonces significa que esa persona quiere tener sexo conmigo, ¿no? O yo quiero tener sexo con esa persona. Entonces, bueno, hago algo, algún ritual para, bueno, tomo distancia y empiezo a hacer algo, ¿no? No sé, rezo un Padre Nuestro, pónganle, ¿sí? Si es católica la persona, ¿no? Y de repente, bueno, se baja del colectivo, por ejemplo, y deja de ir a donde tenía que ir, deja de tomarse colectivos. ¿No? Piensen en esas posibilidades también, ¿no? Como parte de la comorbilidad, de cómo se va adquiriendo también por ahí fobia social, ¿no? Depresión, como les comenté antes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ansiedad generalizada, ni hablar, ¿no? Ansiedad generalizada, donde tienen preocupaciones constantes acerca de un montón de cosas de la vida, ¿sí? Y bueno, poca dificultad para entrar en contacto con, o sea, tienen mucha lo que se conoce como intolerancia a la incertidumbre, las personas que, digamos, son diagnosticadas con trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y por ahí esas preocupaciones son tan grandes y tan permanentes y demás que uno podría pensar a veces que son obsesiones, ¿no? Y ahí se vuelve como difícil el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero bueno, pueden estar las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando por ahí aparecen conductas de evitación al servicio de no sentir ansiedad por preocupaciones reales, y cuando esas conductas de evitación son rituales que tienen que ver con bloquear contenidos obsesivos. Fíjense que no es fácil, ¿sí? Bueno, en su trabajo no es fácil, ¿sí? Así que bueno, eso ya lo sabía. Bueno, y por eso esto que dice abajo, de que las comorbilidades pueden enmascarar o exacerbar los síntomas del TOC, ¿sí? Entonces,
Guarda con esto, hay que ser muy, muy meticuloso ahí con poder observar si existen también comorbilidades con otras dificultades, ¿sí? Bien, ¿qué hora es? No tengo reloj a mano, no sé si estoy bien con el Y tiempo. 45, Juan. Ah, ok, gracias, David. Bien. 5 minutos más tenés. Ah, bueno, bueno, le tengo que meter un poco entonces. Bueno, entonces, les contaba acerca del tratamiento, ¿sí? De exposición con prevención de respuesta. Es el tratamiento de primera línea para el TOC. Básicamente la exposición consiste en enfrentar, me salía medio puertorriqueño, enfrentar gradualmente los estímulos o pensamientos temidos sin realizar las compulsiones, favoreciendo un proceso que se conoce como habituación. ¿Sí? Es decir, estar en contacto con estos estímulos ansiógenos, ¿sí? Sin compulsionar, ¿sí? Sin la conducta de seguridad que implica el ritual. ¿Bien? Entonces, resistimos, comillas, comillas, la realización de rituales e interrumpimos este ciclo obsesión-compulsión, ¿sí? El paciente, el consultante aprende, ¿sí? Que no hay nada que temer ante esos estímulos, ¿sí? Que no es necesario un ritual para que esos estímulos desaparezcan, para que su intensidad, su duración y su frecuencia desaparezcan, ¿sí? Eso es lo que enseña a grandes rasgos EPR. Por supuesto que no tengo tiempo de desarrollarlo como me gustaría, ¿sí? Pero el tratamiento consiste en eso, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo, en imaginación, en vivo, se utilizan distintas herramientas para trabajar de manera gradual. Casi siempre les diría que la gradualidad es el primer punto, ¿sí? Generalmente no se expone a las personas a estímulos que les generen demasiado malestar, se arman jerarquías para ver los estímulos de los que menos a los que más malestar le generan en ansiedad, ¿sí? Y bueno, se lo va exponiendo progresivamente, ¿sí? Hasta que, bueno, la persona puede encontrar menores niveles de ansiedad, no necesariamente llegar a cero, porque en realidad no existe eso, es muy poco probable que ocurra, ¿sí? Porque hay ciertos estímulos que todavía van a activar a la persona, lo cual no es lo más importante, sino que se produzca de todas maneras la habituación, ¿sí? Y se produzca la interrupción del ritual. No es necesario que la ansiedad baje tanto necesariamente, se pasa mejor, ¿sí? Pero la idea es generar, ¿sí? Esta habituación, ¿sí? Esta inhibición del miedo, ¿sí? Para que la persona pueda estar en contacto con eso sin compulsionar, ¿sí? Eso es lo que le resta funcionalidad a su vida, estar tanto tiempo dedicado o dedicada a hacer los rituales. ¿Está bien? Bueno, otro tratamiento de primera línea también para el TOC, ¿sí? Es la farmacoterapia, ¿sí? Como sabrán, bueno, en tantos otros tratamientos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Como fluoxetina, sertralina, ¿sí? Suelen indicarse casi siempre, les diría, sobre todo si el TOC es de moderado a severo a grave, ¿sí? Cuando es leve, puede zafar el hecho de hacer solo EPR, nos podemos permitir solo estar con ese tratamiento. Normalmente el tratamiento suele ser combinado en líneas generales, ¿sí? Porque el nivel de severidad con el que las personas llegan a consulta normalmente no es leve, es más de moderado a severo. ¿Bien? Bueno, sí, obviamente que esto que les digo, bueno, está escrito ahí abajo, sí, en casos más graves, sí, se combinan tratamientos, sí, bueno, también hay ciertos tratamientos farmacológicos como la clomipramina, cuando, bueno, el nivel de respuesta a los IRS es baja o bueno, hay un TOC muy reactante, muy resistente, ¿sí? Se puede incluir, teniendo en cuenta los efectos adversos, ¿sí? Que no son los mismos que los de la fluoxetina, sertralina y demás, pero es una alternativa también a eso. ¿Bien? Bien. Bueno, también hay nuevas intervenciones, programas intensivos de EPR, varias horas de tratamiento. En líneas generales, los programas de EPR son intensivos, no es lo mismo que tener un tratamiento semanal de 45 minutos. Ese estilo de tratamiento, al principio sobre todo, después se puede espaciar y se puede llegar a ese nivel, pero generalmente mínimo 2 veces por semana, ¿sí? Hay que aplicar EPR con un tiempo más prolongado que los 45 minutos. Suelen ser sesiones más largas, de una hora, hora y media inclusive, o sea, de 60 a 90 minutos es un tiempo mucho más óptimo porque necesitamos tiempo para que la persona se habitúe a los estímulos y la exposición lleva tiempo, ¿sí? Y está probado esto, que es mejor una exposición más larga que muchas exposiciones cortas de tiempos inferiores. Bien,
Y bueno, también hay cierta evidencia de que la aplicación de formato remoto o virtual tiene efectos bastante interesantes, bastante cercanos, ¿sí?, al formato presencial y, por supuesto, la posibilidad de ampliar el acceso a gente que no tiene posibilidad de acceder a un tratamiento de PR porque, bueno, vive en lugares donde tal vez no hay acceso a este tipo de tratamientos. Bien. Bueno, el pronóstico y la prevención, inicio temprano, ¿sí?, del tratamiento, por supuesto, se asocia en líneas generales con mejores resultados a largo plazo, ¿sí?, sobre todo si hay menor severidad inicial de los síntomas, menos acomodación familiar, eso también, ¿sí?, favorece una evolución mayor o mejor del TOC. Bien. Bueno, y por supuesto, trabajar sobre estrategias de prevención, tanto en docentes, pediatras y demás, y aprender a identificar signos tempranos de TOC, por supuesto, porque en líneas generales la intervención cuanto antes sea mejor, ¿sí? Obviamente que lo más probable es que si podamos intervenir antes de la adolescencia, porque como habrán escuchado, ¿sí?, la incidencia del TOC está en toda la población, en todas las edades, bien, pero bueno, cuanto antes en líneas generales mejor, ¿sí? Bueno, con ciertas intervenciones preventivas, poblaciones de riesgo, por ejemplo, que ya sabemos que hijos con personas con TOC pueden ser una población de riesgo, bueno, etcétera. Otros trastornos de ansiedad, lo mismo, ¿sí? Bien, bueno, ¿cómo estuve con el tiempo? Hasta ahí. Perfecto, pero impecable. Muy bien, bueno, hasta aquí lo mío entonces, dejo de compartir. Bien, bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a abrir el espacio entonces para preguntas, consultas, dudas que puedan tener sobre la presentación que acaba de hacer Juan en relación al TOC con adolescentes. Abrimos el espacio. Sí, María, adelante. Hola, bueno, fue muy interesante, me encantó, muchas gracias. Gracias a vos. Eh, Quería saber, porque el DCM, yo soy estudiante, ¿no? En UFLO, Ujú. y el DCM justamente especifica que habla de pensamientos intrusivos y o compulsiones. Sí, Por lo tanto, supongo que ahí, si hay uno y no el otro, debe ser más difícil de arribar a un diagnóstico correcto. Y además, entiendo que este tratamiento, que tiene buenos resultados, trabaja evitando la compulsión. ¿Qué pasa cuando solamente hay pensamientos intrusivos? bien, excelente pregunta. En líneas generales, lo que ocurre es que están los dos. Están el pensamiento obsesivo, que el pensamiento no son ese criterio cambió. Antes eran pensamientos intrusivos. Ahora pueden ser pensamientos, imágenes, sensaciones físicas. Bien, por lo cual uno pensaría, uy, no es TOC, no hay un pensamiento obsesivo. Pero a veces es una imagen, a veces es una sensación física. Siento que me ahogo y necesito hacer un sonido con la garganta para sentir que me dejo de ahogar. Y eso es TOC también, o puede ser TOC también. ¿Bien? Entonces, lo que te diría es, normalmente lo que ocurre es que están los dos. Lo que ocurre es que es difícil, en algunas oportunidades, identificar las compulsiones, sobre todo cuando no son motoras, cuando no las observás, cuando no es el típico de lavarte las manos. ¿Bien? Puede ser compulsiones mentales, ¿sí? Puede ser contar hasta 10, puede ser otro pensamiento que neutralice el efecto de esa obsesión, ¿bien? Y eso ocurre también. Son los casos más difíciles de trabajar, por supuesto, ¿sí? Porque hay que hacer, bueno, un montón de estrategias de exposición al pensamiento y demás que son bastante complejas y tenemos menos control de los rituales, porque como son mentales no los vemos. Entonces, por ahí no sabemos, ¿sí?, que la persona está compulsionando y lo está haciendo, ¿sí? Salvo que nos los diga. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? A veces cuando haces el ejercicio, cuando haces la exposición con prevención de respuesta, a veces lo hacen igual y no te lo dicen, porque claro, necesitan el alivio, ¿no? Claro, Entonces, bueno, es muy importante en ese caso trabajar con la psicoeducación para decirle, necesito que seas honesto, honesta conmigo, porque esta parte es muy importante, tiene que ver con tu mejora. Y además es un tratamiento que es bastante difícil, ¿no? Para las personas, ¿no? Porque no la van a pasar bien con la EPR.
Ok, ¿sí? Entonces, ponerlos en está bueno. contexto de que pueden no elegir no hacerlo también, por supuesto, solo que bueno, uno les muestra por ahí las consecuencias posibles de no tratar eso, ¿no? Pero nada, en líneas generales es muy raro que esté una sola cosa, ¿sí? Normalmente están las dos, ¿sí? Gracias. Y me No, queda una más. ¿Por qué hay menor vale. porcentaje de eficacia cuando es con temas religiosos o sexuales? No sé, pero, o sea, no sé por qué, ¿sí? Muestra la evidencia que el tratamiento de PR es más resistente a esos contenidos que a otros, ¿bien? O Ok, el tratamiento no solo de PR, también de terapia cognitiva. Entonces, bueno, es más resistente tal vez, no sé, me arriesgo a decir, ¿sí? Que son contenidos tal vez que están más asociados a temas más importantes para la persona, valores y demás, como la religiosidad, la escrupulosidad y temas que son más difíciles o más tabú, ¿no? Son más difíciles de comentar y de decir, por lo cual las personas tal vez no se lo contaron nunca a nadie, a ningún terapeuta, ¿no? Y entonces la cronificación es cada vez mayor y la gravedad se va haciendo cada vez más alta. Bien, me muchas animaría a gracias. decirte eso. Sí, yo había pensado lo mismo, que podía llegar a ir por Bueno, ahí. bien, Gracias. estamos sincronizados, ¿no? Gracias a vos. Muy bien, y tenemos una pregunta más de Vanessa. Adelante, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, agradecer por esta jornada, es maravillosa. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde se puede realizar la formación en EPR? ¿Es muy profunda, muy prolongada? ¿Hay que saber de cognitivo-conductual? Porque yo Ujú, trabajo más la línea psicoanalítica y todo esto para mí es súper nuevo y me parece recontra útil, pero la verdad es que ujú. no sabría por dónde empezar. Es eso. Bien, bueno, varias cuestiones. Honestamente, Vanessa, no hay muchas formaciones acá en Argentina, ¿sí? Nada, para el año que viene, tiro chivo, probablemente armemos, ¿sí? Alguna, ¿sí? Pero en líneas generales no hay mucho, te soy honesto, no hay mucho. ¿Está bien? Eh, Hay algunas afuera, ¿viste? España, ¿viste? Bueno, todas virtuales, ¿no? Algunos lugares de Latinoamérica dan algunas formaciones, o lo mencionan dentro de un conjunto de, no sé, una especialización en algo y ves alguna clase suelta, pero lo que pasa con eso es que no lo aprendés, simplemente es como esta clase, ¿no? Bueno, o esto que viste hoy. Bueno, te puso en contacto con entender algunas cuestiones, pero te doy un paciente con TOC para que haga CPR y no sabes qué hacer. Y es lógico, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales, eso. Si no, honestamente no hay tantas formaciones. Realmente no las hay, no las hay. Entonces, bueno, una tarea que está pendiente por ahí es armar alguna acá propia más de acá, no sé si de la UFLO, pero bueno, algo así va a surgir, o mismo tal vez en algún momento de otro lado. Pero no, la verdad que me encantaría poder decirte hay una que está buenísima en tal lado, pero no se me ocurre, no te quiero Y mentir. te hago una pregunta, en el caso de Sí. que puedas armar eso, algo de eso el año que viene, para estar Ajá. en contacto con eso, Sí. ¿dónde te podemos seguir en algún lado? Sí, bueno, están mis redes sociales, pero si no también, bueno, si están en contacto con Gabriel, Gaby, ayúdame. Sí, sí, vamos a Este, estar haciéndolo saber. Igual lo único por ahí que quería agregar, le doy paso a Martín y ya presentamos al siguiente ponente por los tiempos, pero si venís de una formación más de un modelo psicoanalítico, quizás pienso yo que antes de exponerte a la formación de un modelo como EPR, necesitarías por ahí tener como más conocimiento sobre las bases del conductismo, porque si mm, no pienso que se te va a hacer como un poco complejo, creo yo. que la idea de armar una formación va a incluir eso también, ¿sí? Exactamente, porque si no se te va a hacer muy cuesta arriba todo. Va a ser Muchas gracias. nada de nada. Bien, Martina, adelante y continuamos. Hola, bueno, muchas gracias. La verdad que también muy, muy interesante. Hablando justo del tema del TOC, se me vino a la mente una paciente que no llegó motivo de consulta por TOC, pero a la tercera sesión me comentó como, ah, bueno, sí, también esto que no te lo comenté, pero bueno, nada, cuestión que tiene así rituales Ujú. más de contaminación, pero dentro, bueno, surge solo dentro de la casa. Digo, ¿cuándo es prioridad o cuándo hay que tratarlo o abordar eso si ese no fue su motivo de consulta? Bien, buena pregunta.
si no es un motivo de consulta y no le genera un malestar funcionalmente significativo en su vida, no lo trataría, por lo menos hoy. Tal vez no lo es. Hay muchas personas que tienen rituales y no tienen TOC, ¿sí? Hay que decir eso, y eso es importante, ¿sí? No todo ritual implica tener TOC, así como no todo pensamiento obsesivo, porque ya vimos a lo largo de la presentación que es habitual, esperable tener intrusiones. El tema es qué nivel de malestar te genera en tu vida, ¿no? Y pensarlo desde ACT, si querés, o de cualquier modelo contextual, es decir, bueno, ¿de qué te está alejando realmente? ¿No? ¿Al servicio de qué está? ¿No? Eso, ¿sí? Si está al servicio inclusive de tener rituales, porque uno puede tener rituales y trabajar, no sé, en una metalúrgica, por decir algo, y que los rituales sean muy funcionales a los valores de hacer bien mi trabajo, ¿no? Y está todo bien, ¿no? La cuestión, te diría, es si durante la evolución de la demanda no aparece como un motivo importante de tratamiento, por ahora no, lo dejes Perfecto. a un costadito. Bárbaro, gracias. ¿Vale? No, no. Juan, Ah, muchísimas gracias por haberte sumado, por estar acá en el día de hoy, en esta jornada. Te agradezco un montón que hayas estado. gracias a vos, Gaby, y bueno, un placer y saludos para todos. Gracias por estar ahí del otro lado.